Resumen, libro deseado de todas las gentes, Iglesia Central, Ciudad Obregón, Sonora. Todos los comentarios extras al resumen del libro son contribución personal de cada participante. Capítulo 17. Moisés Gamaliel. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Me da mucho gusto poder estar con ustedes a través de esta plataforma para poder compartir con ustedes el resumen, el comentario acerca del capítulo 17 del libro del deseado de todas las gentes. Qué gusto el poder servirles, su servidor Moisés Gamaliel, mucho gusto, un estudiante de la Universidad de Navojoa en la carrera de Teología. Entonces, vamos a poder entender en este momento la historia de la persona que nos están hablando, ¿verdad? Y en este momento estaremos estudiando sobre Nicodemo, la historia, la vida, lo que hizo Nicodemo, lo que le pasó en el encuentro con Jesús y qué enseñanza nos está dando también a nosotros. Para aquellos también que estén interesados en dónde se encuentra en la Biblia, se encuentra en el capítulo 3 del libro de San Juan, ¿verdad? En el capítulo 3, del versículo 1 al 17, ahí se encuentra la historia en nuestras Biblias. Y bueno, comencemos y vamos a entender en esta hora lo que Jesús, lo que Dios nos quiere decir a nosotros para poder entender el mensaje de esta noche. Y vamos a empezar con esta pregunta: ¿quién era Nicodemo? ¿Por qué es tan relevante en la palabra de Dios este hombre? Bueno, la Biblia nos dice que Nicodemo era un miembro del Sanedrín, era un fariseo, y dice que este hombre tenía un puesto importante, tenía un puesto elevado y de gran responsabilidad. Este hombre educado, talentoso, era miembro del concilio del Sanedrín, y aquí este hombre nos enseña que aunque tenía riquezas, aunque tenía sabiduría, aunque tenía honradez, pues él se encontraba interesado en un hombre que era muy importante en ese tiempo, que captó la atención tanto de los sacerdotes como de los gobernantes. ¿Quién era este hombre? Era Cristo Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, comenzó a utilizar su autoridad también como Hijo de Dios. Muchas personas habían visto, habían presenciado un hombre diferente, a un hombre que realizaba milagros, que predicaba como Juan el Bautista, pero él tenía algo mucho más especial. Pero sucede que así también como hacía milagros, hacía cosas especiales por otras personas, habían personas que no estaban de acuerdo, personas que se habían enojado. En especial eran los sacerdotes, los gobernantes de ese tiempo, y querían acabar con Jesús, querían acabar con su ministerio. Pero sucede en este momento, sucede que no siempre pasa esto, no siempre va a dominar la maldad, van a dominar los prejuicios, no. Sucede que en ese momento, en ese concilio, tanto habían personas que estaban, pues, ahora sí que de acuerdo con que acabaran con Jesús, había un hombre que no lo estaba. Ese hombre era Nicodemo. Y Nicodemo hizo algo interesante en ese momento, porque él aconsejó al Sanedrín, al concilio, que si en realidad Jesús estaba revestido de la autoridad de Cristo, de la autoridad, de Dios, pues sería peligroso para ellos el que se rebelaran contra Jesús. Y pues en ese momento no hicieron nada, se retractaron, dijeron, bueno, vamos a esperarnos. Nicodemo ya había escuchado de Jesús, había estudiado, se había interesado mucho en lo que decían las profecías mesiánicas. Y cuanto más estudiaba este hombre, más creía, más se convencía de que era él, de que era Jesús, del que se hablaba en las palabras de Dios, del que se había prometido que iba a venir a esta tierra. Él había presenciado varios milagros, varias escenas que le interesó mucho, que le captó su vida. Nicodemo había presenciado la escena cuando Jesús
pues corrió a los compradores, a los vendedores del templo, contempló cómo era su poder, contempló que el Salvador, llegaban los pobres, se acercaban a él, los enfermos pidiendo sanidad. ¿Y qué hacía Jesús? Los recibía, los sanaba. Y después que los sanaba, miraba a las personas, miraba la alegría, ese gozo que había en sus corazones de estas personas, y oyó también que las personas que estaban alegres cantaban, alababan a Dios. Entonces Nicodemo no podía dudar de que en realidad Jesús de Nazaret era el enviado de Dios, era el Mesías. Y entonces empezó a tomar cartas en el asunto, como muchas veces decimos nosotros. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, él buscaba estrategias, buscaba una forma en que su visita con Jesús, su acercamiento con Jesús, pues no captara, ahora sí que no llamara la atención del Sanedrín, porque rápidamente se iban a ir contra él. Y entonces aquí que me gusta ponerle este momento, cuando Nicodemo quería tener una entrevista con Jesús. Él me recuerda a esos reporteros cuando hay algo importante en la ciudad o en las ciudades. Rápidamente los reporteros, los de las noticias, quieren estar allí interesados, sacándole ahora sí que las respuestas, ¿no? Y Nicodemo quería hacer eso. Nicodemo estaba haciendo eso, que estaba interesado y quería ahora sí que recibir respuestas, confirmar lo que ya había estudiado, lo que él había profundizado. Sucede que buscó la forma, la estrategia o el método, vamos a decirle, para poder acercarse con Jesús, pero sin poder, ahora sí que llamar la atención de los fariseos, de los otros miembros del concilio del Sanedrín. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, él investigó que Jesús siempre se apartaba a un lugar para estar a solas y dijo, bueno, si yo voy a él en un momento en que la gente ya esté dormida, voy a poder tener esa entrevista con Jesús. Y cuando Nicodemo estaba en presencia de Jesús, menciona el deseo de todas las gentes que este hombre sintió una extraña timidez. Y dice que lo trataba de ocultar con una mirada, con un aire de serenidad, de dignidad. Y cuando le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no fuere Dios con él. Cuando Nicodemo empieza a hablar con Jesús, a decirle de los dones que él tenía, del poder que tenía de poder hacer milagros, él lo que estaba haciendo estaba preparando la introducción en su entrevista. Eso es lo que estaba haciendo Nicodemo. Y él pensaba sus palabras y él quería, pues ahora sí que expresarse, poder dar, ahora sí que la confianza para que pudieran platicar bien, pudieran tener esa charla en ese momento, en la oscuridad, en la noche. Pero menciona que lo que en realidad Nicodemo estaba expresando era incredulidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estaba haciendo este hombre no estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Él reconocía y decía que él era un maestro enviado por Dios. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, vio lo que él estaba buscando. Vio que lo que él quería, vio lo que Nicodemo estaba haciendo en ese momento, era buscar la verdad. Y muchas veces nosotros también estamos en busca de la verdad. Así estamos como Nicodemo muchas veces. Queremos ahora sí que resolver esas dudas con planos, con grandes preguntas. Queremos investigar, ir más allá de lo que nosotros sabemos. Entonces Jesús se fue directamente al tema que le preocupaba a Nicodemo. Y entonces en la Biblia menciona esa frase interesante con lo que le responde a Nicodemo. Dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo había ido con Jesús en busca de respuestas, ¿verdad?
Pero lo que Jesús le dice en ese momento, pues que él no necesitaba, por así que, conocimiento teórico, más leídas, más libros, más respuestas, sino lo que él necesitaba, lo que Jesús le dice en ese momento, que lo que necesitaba era una renovación espiritual. No necesitaba que satisfaciera sus curiosidades, sino lo que Jesús le quiere decir es que necesitaba tener un corazón nuevo. Y para que nosotros podamos ver las cosas espirituales, debemos nacer de nuevo. Y Nicodemo ya había visto, había escuchado, tenía ahora sí que todo eso presente. Nicodemo anteriormente había oído de Juan el Bautista, había escuchado las predicaciones de Juan el Bautista, cuando él hablaba sobre el arrepentimiento, del bautismo y también del bautismo del Espíritu Santo. Él mismo, Nicodemo, sabía cuál era la necesidad del pueblo de Israel: la falta de espiritualidad. Eso es lo que había en ese tiempo. Sabía Nicodemo que el pueblo de Israel se había dejado dominar por el fanatismo, por la ambición mundana. ¿El pueblo qué esperaba? Esperaba un rey, esperaba a un hombre con gran poder, con ejércitos, como nosotros lo vemos ahora, uno terrenal, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo eso y él sabía que era lo que necesitaba. Había ido con el Mesías a escuchar a un hombre humilde. No fue a hablar con un hombre más sabio, con un hombre con mucho poder, más que el de Nicodemo, no. Sabía con quién ir, sabía a quién dirigirse para encontrar una vida nueva. Y eso es lo que me gusta de esta entrevista, eso es lo que me gusta de este momento, que Nicodemo, el entrevistador, fue con Jesús para poder tener respuestas de las dudas que él tenía. Y Jesús, en su infinita sabiduría, siempre da en el clavo, siempre da en el punto, en la necesidad de nuestros corazones. Y muchas veces nosotros así también. Pasa eso mismo hoy en nuestros días. Hoy queremos que Dios haga milagros, que sane a personas. Pero ¿qué es lo que necesitamos en realidad? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Está Cristo Jesús en mi corazón? Y Jesús es lo que quería hacer con el pueblo de Israel. Quería darle a conocer que Jesús podía venir con gran poder y gloria, pero él necesitaba primero afinar, componer en esas partes dañadas, en esas partes que necesitaba poderse arreglar. Y él vio la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Muy interesante lo que está pasando en este momento. Cuando Jesús le dice esta frase: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí me llama la atención la reacción de Nicodemo. ¿Cómo pudo haber reaccionado Nicodemo? ¿Cómo reaccionó en ese momento? Sabía Nicodemo a lo que Jesús le estaba hablando, la comparativa o lo que Jesús quería decirle con estas palabras. Él sabía, ¿verdad?, que en esos tiempos las personas que se convertían del paganismo a la fe de los israelitas, pues se les comparaba como un niño recién nacido. Pero esto no es lo interesante. Es interesante, pero lo que resalta más es que Jesús, un hombre humilde, le habla a un príncipe de Israel con esas palabras. Le habla sin timidez, sin miedo, le responde a Nicodemo, no. Su autoridad, como le decía al principio, la autoridad que Jesús tenía en ese momento, lo daba a conocer. Y Nicodemo, que estaba buscando la verdad, se admiró mucho, se admiraba de que Cristo le hablara así. Algo interesante, algo que nos debe marcar. La sorpresa de Nicodemo cuando le dice estas palabras, pues Nicodemo empieza la entrevista ahora sí. Pero para nosotros puede sorprendernos cómo responde, cómo pregunta este hombre. Y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo dice con unas palabras algo fuera de sentido, ¿no? Algo que no es literal. Y entonces, pues el Salvador
le explica. Y él no contesta con otro argumento, sino que le dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algo muy interesante, porque lo que Jesús está refiriendo con Nicodemo es que el agua, el nacer del agua, era el bautismo. Y lo que dice del Espíritu es que debe haber una nueva renovación del corazón. ¿Pero por quién? Por el Espíritu de Dios. Estaba convencido de lo que Juan ya había predicho, de aquella venida de ese hombre. Y le dice, pues lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se refiere con estas palabras? Por naturaleza, nosotros como seres humanos, nuestro corazón, ¿cómo es? Es malo. ¿Y quién puede cambiarlo? Ni un ser humano puede hacerlo. No hay un invento, no hay un aparato, no hay nada que pueda componer o restablecer la enemistad contra Dios. Y también del corazón se refiere aquí Jesús. ¿Por qué? Porque del corazón salen lo malo, salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo, ¿verdad? Y ¿cómo puede ser purificado? ¿Cómo puede ser restablecido el que un corazón pecador, un corazón malo, pueda hacerse un corazón purificado? Y una persona no lo puede cambiar. Una persona no lo puede hacer. Y la vida del cristiano, cuando se trata de mejorar, pues solamente va a suceder por una transformación que es de obra del Espíritu Santo. Y lo que Jesús le dice nuevamente, ¿verdad? Aquí es lo que más me interesa, porque Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Pues el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu Santo, lo que nace del Espíritu. Puede ser que en algún momento de nuestras vidas ya fuimos convertidas, fuimos convencidas también, pero ¿tú recuerdas cuándo fue? ¿Cuándo fue el momento en que tu corazón decidió aceptar a Cristo Jesús? ¿Recuerdas ese momento? Yo recuerdo episodios, momentos en cuando Jesús fue cambiando mi vida. Cuando Dios fue actuando en mi corazón. Y ahora digo, lo que era antes, ya no soy ahora. Ha habido un cambio, pero ese cambio no ha sido por mí. No ha sido por mi esfuerzo, por mi voluntad, el que yo he estado cambiando, no. Sino significa que es una obra que yo no puedo ver, como el viento, como lo que utiliza Jesús, esa ilustración, esa expresión. El viento va y viene, pero nosotros no lo vemos. Así es también el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios, su poder, se refleja en nuestra vida, pero con paciencia. Va poco a poco, y a veces nosotros nos damos cuenta cuándo fue el momento en que nosotros cambiamos totalmente. Cuando el Espíritu de Dios entra en mi corazón, transforma mi vida. Los pensamientos pecaminosos se van, son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, las compañías malas que tenía también ya cambiaron. ¿Por qué? Porque Dios va actuando en mi corazón, y eso es lo más bonito. El amor, la humildad, la paz, pues reemplazan todas esas cosas malas como la ira, la envidia, las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza, y mi rostro refleja el amor de Cristo también. Mi vida representa una transformación, una obra, una nueva creación, como dice un canto. Es imposible, menciona el deseo de todas las gentes, por las mentes finitas como las nuestras,
comprender la obra de la redención. Y entonces, esto es algo interesante, cómo Dios ha actuado en mi vida. ¿Qué es lo que Jesús ha encontrado en mi persona para demostrar su amor por mí? Él nos ama, nos tiene tanta misericordia que Él nos da una segunda oportunidad. Hay que hacer un análisis, una evaluación de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas cosas Dios nos ha tenido misericordia. Y en este momento, hagamos un compromiso con el Salvador también. Porque nuestra mente no sabe, no comprende cómo ha sido la obra de la redención del Espíritu Santo en mi corazón. Y mientras Jesús está hablando acerca de esto, Nicodemo lo interrumpe y le saca otra pregunta. Y le dice, ¿pero cómo puede hacerse esto? Jesús, al hablar con cosas terrenales, al utilizar cosas terrenales, no entiende Nicodemo. Y algo que le dice, Jesús le responde en este momento, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos, hablamos. De lo que hemos visto, testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Le dice esto Jesús a Nicodemo. Pero en vez de ofenderse Nicodemo, él comprende su condición. Él se da cuenta cómo se encuentra en ese momento. Podrá saber mucho, tendrá mucha experiencia en los estudios que él ha hecho, pero eso no basta. Y eso es también con nosotros. A lo mejor tú estés tantos años ya en la iglesia, podré yo estar tantos años en la iglesia, saber muchas cosas teóricas, pero también hay necesidad espiritual. Y eso es lo más interesante, porque muchas veces entre más años estamos dentro, más cosas se nos olvida también. Entre más años estamos dentro de la iglesia, nuestro corazón se parecido al del pueblo de Israel. Un corazón ambicioso, un corazón que espera otras cosas, un corazón que cree que por ya estar dentro de la iglesia por tantos años, tantas generaciones, tengo pase directo a la salvación, a la vida eterna. Y eso es algo que nos debe interesar, y eso es lo que le interesó a Nicodemo en ese momento. Y Jesús le sigue diciendo, le añade más cosas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo a mi vida? ¿Qué es lo que yo debo aprender a través de la vida de este hombre? ¿Estoy yo como Nicodemo? ¿Necesito otra vez nacer del agua? ¿O necesito nacer del Espíritu? ¿De qué nuevo nacimiento necesitamos? Yo creo que del agua ya no es necesario, porque ya creí, me convencí de que Cristo es mi Salvador, de que Cristo es mi Redentor. Pero ahora examinemos nuestros corazones, y si estamos mal, si hay una necesidad todavía espiritual, pidámosle al Señor de que nos renueve nuestro corazón, que haya un reavivamiento en nuestras vidas, porque entre más años van pasando, el enemigo sigue luchando también para que nuestra naturaleza pecaminosa se refleje una vez más. No permitamos, amigos, hermanos, que el enemigo siga estando allí, sino que sigamos creyendo, comprometiéndonos, que sigamos convenciéndonos de que Cristo es mi Salvador, de que Cristo es de quien se ha hablado, de quien debemos testificar. Y dice, de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Impresionante respuesta. Entonces, que eso pueda ser también para nosotros un llamado hacia el cielo, un llamado para que nosotros podamos una vez más comprometernos a vivir una vida consagrada con Cristo Jesús. Y me gustaría terminar también con lo que dice aquí. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo digo las celestiales? Si yo os digo las celestiales,
nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en esta última parte de la entrevista de Jesús con Nicodemo, empiezan a entrar en un terreno muy familiar para Nicodemo, porque le dice Jesús: así como como Moisés, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué le quería decir con esto? El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordiduras de las serpientes, Dios indicó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la colocara en alto. Y cuando las personas que habían sido mordidas, que estaban muriendo, dirigieran su mirada a la serpiente, y entonces vivirían. El pueblo sabía bien que en sí misma la serpiente no tenía poder, sino que en realidad el que tenía poder, el que estaba dando el mandato, era Dios a través de Moisés. Ese símbolo de la serpiente, ¿quién representaba? Representaba a Cristo Jesús. Así también como la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser que es en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Ellos tenían que mirar para poder vivir. Ahora nosotros también debemos de mirar a Jesús, debemos de mirar a la cruz de un hombre que, a pesar de ser humilde, que vino a este mundo en forma de ser humano, de pecador, demostró una vida consagrada, demostró una vida para vida eterna. Nos vino a demostrar ejemplo, ¿verdad? Y Nicodemo recibió la lección, lo guardó en su corazón, empezó a estudiar las Escrituras de una nueva forma, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para su alma. Así también nosotros, como Nicodemo, debemos de estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera, a entrar en la parte espiritual, que por la fe nosotros obtenemos gracia. Por la fe nosotros podemos vivir una vida nueva, pero siempre y cuando estemos convencidos y convertidos. A lo mejor tú y yo ya estamos convencidos de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Ahora debemos estar en el segundo paso de la conversión, ¿verdad? Y así también cada día entregar nuestras vidas, nuestros corazones, y que esta entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús pueda verse reflejada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo lo que ha explicado la palabra de Dios nos demuestra el plan de la salvación y su misión en el mundo. Las cosas del Antiguo Testamento nos hablaba de Jesús. Las cosas del Nuevo Testamento nos sigue hablando de Jesús, y lo que nosotros vivimos en nuestros tiempos nos hablan de Jesús también. Entonces, qué maravilla que nosotros también podamos vivir con Cristo Jesús por la eternidad. No sé si tú tengas ese deseo, yo sí lo tengo, que podamos pedirle a Dios que si hemos nacido del agua, que nos ayude a vivir por el Espíritu. Y si necesitamos una vida espiritual nueva, si necesitamos nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, que lo haga hoy en este día. No dejemos que mañana las calamidades, los problemas nos hagan dudar, sino que hoy, en este momento, podamos reafirmar. Y así Nicodemo no se quedó allí. Él siguió, empezó a estudiar, siguió viendo las maravillas, y después Nicodemo le dice, se lo cuenta, le relata a Juan, el autor de esta epístola, la historia de aquella entrevista que tuvo Jesús en la noche en el Monte de los Olivos. Y entonces quedó registrada esta historia, este testimonio, esta plática, algo importante de lo cual Dios nos está hablando. Y entonces, amigo, amiga,
aprovechemos el tiempo con Cristo Jesús. Y en el camino de la vida, aprovechemos a mirar a lo alto. Y cuando estemos en lo más bajo, en el problema, en la tentación, podamos dirigir nuestra vista a Cristo Jesús, porque Él es el único que te puede dar salvación. Muchísimas gracias por estar conmigo y agradezco porque es una oportunidad de poder compartir este mensaje y así también un comentario de lo cual yo entendí, de lo que pude entender y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios te bendiga y les animo a que sigamos estudiando el capítulo 18 del Deseado de todas las gentes. Que tengas bonita tarde, bonito día, no sé en qué momento lo hayas visto este video, que Dios te bendiga.